Él. Por Gabriel Ichikancijo. Todos, absolutamente todos tenemos miedos, y es comprensible, no somos perfectos, existen diversas fobias, pavores y temores, llámalas como quieras, pero, desde el principio de los tiempos el ser humano ha enfrentado grandes problemas, un miedo muy razonable es el de morir, nadie sabe qué hay más allá de la muerte, todo lo que sabemos son especulaciones que nosotros mismos inventamos, con nuestra amplia, o corta imaginación, pero ¿qué sería la muerte sino un derivado de lo que para mí, es el mayor miedo, el miedo a lo desconocido? Este temor se puede manifestar de miles de formas, miedo a no saber o a no entender las cosas, los fantasmas, las auras o presencias anormales siempre han sido de gran interés dado que no podemos comprobar que son falsas o reales, todo depende de nuestro criterio hacia lo que es realidad o no, aún así, no espero que al escuchar esta historia vaya a cambiar tu percepción de la vida, pero lo hago con el afán de no enloquecer, quizá algún día otra mente perturbada como la mía pueda entender por lo que estoy pasando y sepa que no estoy loco, yo no estoy mal, es este mundo el que no me deja ser quien soy, se llaman prejuicios, como saben que yo estoy demente, ¿quién no les asegura que todos son los locos sino yo? Todo comenzó a finales del siglo XIX, cuando apenas comenzaban las nuevas tecnologías, los automóviles, y quien poseyera uno podía considerarse adinerado y de un grado social bastante alto. Por suerte, mi familia siempre estuvo en un nivel económico bastante más alto del normal. Mi padre Ezequiel Roivas jamás nos quiso hablar sobre cómo consiguió su extensa fortuna, sus territorios por todo el país, pero siempre nos habló de lo difícil que fue su infancia. Su padre, mi abuelo, según me contó, fue un muy mal hombre, y nunca se interesó por nada o por nadie más que en sí mismo, y obligó a mi padre a trabajar desde muy joven. Mi padre adquirió un trauma desde muy pequeño y juró que cuando él fuera más grande y tuviera sus propios hijos, estos jamás tendrían que hacer nada, gozarían de tanto dinero que en su vida tendrían que trabajar. Él no quería que nosotros pasáramos lo que él vivió. Yo, León Roivas, soy el hijo menor. Mi hermano mayor Gabriel es un buen tipo, es muy atento, es como mi segundo padre. En cuanto a mi madre, ella murió cuando yo tenía 8 años, ella fue víctima de un accidente del cual no pudo librarla, había quedado muy mal herida, y mi padre la amó muchísimo más que a nada. Más que a sí mismo, y al verla así, comprendió que lo mejor que podía hacer era librarla de su sufrimiento. Mi hermano y yo no pusimos ninguna objeción, nos dolió su muerte, pero para mi padre fue una agonía, y desde entonces prestó el doble de atención hacia nosotros. Tras unos años las cosas no habían cambiado mucho, yo tenía ahora 16 años y Gabriel 21, él había cambiado, se veía más apartado, y como una ley que nuestro padre nos impuso, ninguno de nosotros iba a trabajar hasta que él falleciera, y Gabriel le sacó provecho. Por suerte mi padre encontró a una mujer un poco más joven que ella, que lo ayudó mucho, era físicamente atractiva, se comportaba bien conmigo y mi hermano, parecía culta, y yo no tenía ningún problema con llamarla madre, y así se dieron las cosas. Naturalmente mi padre se casó con Esmeralda y se mudó a nuestra casa, pero mi padre ya se había aburrido de esa casa, así que decidió comprar una nueva, una apartada de la sociedad, donde no hubiera tanto ruido. Para nuestra suerte, Gabriel llegó un día a la casa muy sonriente y le dijo a mi padre: encontré la casa perfecta. Él se veía tan emocionado que fuimos a verla, estaba un poco alejada del pueblo, y eso le gustó mucho a mi padre. En cuanto a su aspecto se veía algo gótico, pero con mucho estilo, y estaba muy adornada y se notaba que era antigua, tenía 2 pisos, un ático y sótano, también un enorme patio trasero lleno de pasto muy bien cuidado, y desde el segundo piso, en las habitaciones, las ventanas tenían muy linda vista al pueblo, como si esa casa la hubieran construido para espiar a la gente. A mí a primera vista me encantó esa casa, y al ver todos los cuartos decidí cuál sería el mío. Este tenía una peculiaridad que a mí me fascinó, cosa que a los demás integrantes de mi familia no les llamó mucho la atención. Este cuarto estaba muy adornado y tenía un piso de madera, un ropero que abarcaba toda una pared, una ventana que a diferencia de las otras no miraba al pueblo, no completamente, sino parcialmente, más que nada, la que estaba algo cerca de la casa, también
También tenía un espejo gigantesco, pero estaba algo sucio y viejo, pero me gustó, y la cosa que más me gustó es que una de las paredes, la que estaba del lado contrario a la puerta, no era completamente vertical, sino que estaba inclinada y poseía otra especie de ventana. No era transparente como la otra, esta era corrediza y por estar inclinada, no apuntaba hacia el pueblo, apuntaba hacia el cielo, y la vista estrellada de la noche era inspiradora y hermosa para mí. Así que mi padre compró la casa y nos mudamos al poco tiempo. Yo acomodé mi cama a un lado del espejo y mirando de frente al ropero. Las cosas estuvieron muy calmadas durante un par de días, pero desde la primera noche que dormí, escuchaba ruidos provenientes del sótano, pero supuse que era la tubería, o que la casa era vieja, así que no le di importancia. Yo me puse a inspeccionar la casa de pies a cabeza y me encontré con que lleno de cuentos y poesía, y uno que otro retrato del antiguo dueño. Varios de los libros que encontré eran historias fantásticas, y todas escritas por el mismo autor, Christopher Luna. Yo no había oído hablar de él, pero tras leer un par de sus cuentos, me entró la curiosidad de saber más acerca de él, así que acudí al pueblo a hablar con los ancianos, para ver si uno me podía decir quién era, y cuando yo les mencioné su nombre ellos se rieron mucho de mí. Christopher, él no era escritor, estaba loco, y decía que todos estábamos mal por decirle loco. Decía que él conocía todo, la verdad más allá de la vida, y que no era tan linda como todos creen. Él vivió en la antigua casa afueras de la ciudad, se suicidó dentro en su sótano, se colgó del techo y al hallar su cuerpo, encontramos una carta que decía que destruyeran la casa, pero estaba en muy buenas condiciones para que se deshicieran de ella, así que se decidió conservarla, y pasó a manos del pueblo. Luna no tenía descendientes, toda su vida la pasó como un ermitaño que no era comprendido por nadie. Me imagino que la soledad lo volvió loco. Él pasaba la mayor parte del día en una habitación con una especie de mirador, tenía un telescopio, y se decía que podía pasar noches enteras contemplando el cielo, las estrellas, la luna, la noche. En sí, al escuchar ese relato escalofriante fui corriendo a mi casa, pero no les conté nada a mis padres y eché un vistazo al sótano para ver si podía hallar alguna pista o huella del suicidio que se convirtió años atrás, unos 10 u 8 años, por la fecha de la muerte de mi madre. Al escarbar entre las cosas, encontré un baúl cerrado, así que tomé unas pinzas y un martillo de la recámara de mi padre y rompí la cerradura del baúl. Lo que encontré dentro fue muy poco especial, había una llave, que no sé qué abría, y el diario de Luna. Yo esperaba encontrar la nota suicida, o algún fantasma o algo fuera de lo normal, pero nada parecía especial. Guardé la llave en mi cuarto y subí al ático para leer más cuentos. Eran tantos que decidí bajarlos a mi habitación. Durante una semana entera no hacía más que leer a Christopher Luna. Me sentía tan identificado con sus cuentos, era como si fuéramos la misma persona, así que recordé que tenía su diario, y algo temeroso de saber quién era en realidad Christopher comencé a leerlo. Lo primero que noté es que hasta su diario personal estaba escrito como un cuento, narraba su vida de forma en que él fuese el personaje principal. No notaba la diferencia entre sus cuentos y su diario, más que en su diario, ocupaba su nombre, así que me vino a la idea de que los cuentos que haya en el ático, nunca decían el nombre del protagonista, lo que me hizo pensar que quizás, no eran cuentos fantásticos, sino relatos de su vida, y eso me asustó. Había leído tantas proezas, en mundos paradigmáticos, y monstruos inimaginables, criaturas fuera de este mundo, soledad, oscuridad que solo podía ser considerada como falsa, obra de un escritor desquiciado, pero todos esos cuentos tenían una ventaja, cada uno tenía la fecha en las que fueron escritos, y estas coincidían con las que el diario me daba. De hecho, el diario parecía un almanaque, más aún, un cuento en donde un escritor narraba cómo escribía sus cuentos, pero sin llegar a hablar de ellos como tal. Entonces se me ocurrió la idea de hojear unas páginas más adelante, como por el final, y me di cuenta que faltaban un par de páginas. La última fecha dada antes de que faltaran las páginas era 14 de noviembre del 89, y la siguiente era 2 de febrero del 90, pero entre ese lapso de poco más de 2 meses era suficiente como para que hubiera escrito algo más, un cuento más, así que al leer el diario contaba que él se acercaba y que tenía que dejarlo, no podría contra él, y se refirió a su cuento, un nuevo comienzo, como el causante de sus problemas, así que busqué el cuento y lo encontré, pero antes de leerlo, continué leyendo el diario en la siguiente fecha dada. Al parecer ya había perdido mucha de la batalla y que no podía hacer nada más, pero en este caso nombró 2 cuentos.
el final de la batalla y una nueva sonrisa. Los busqué entre todos los cuentos y solo encontré una nueva sonrisa que correspondía a la fecha del 2 de febrero, dándome a entender que las páginas faltantes del diario correspondían al cuento que no tenía el final de la batalla y que lo que sucedió en él tenía que ser muy grave para que tomara la decisión de suicidarse, y era igual de preocupante que una nueva sonrisa no lo narraba como algo malo, sino como un nuevo punto de vista, donde la muerte era una gran recompensa y él lo acompañaría para siempre, y jamás volvería a estar solo. No aguanté la curiosidad y leí los cuentos que tenía en mano, y me mataba de curiosidad leer el final de la batalla. No podía imaginar si Luna era un maldito esquizofrénico o era un escritor realmente bueno y poco valorado. Tras leer todos sus cuentos y hasta el diario entero, también existía un cuento intermediario, no era de los últimos pero su nombre me dio miedo. Solo decía él, será quizás que decía quién era él, cómo lo conoció, de dónde es. Ya tenía casi un año viviendo en aquella casa, ya me había acostumbrado al ruido del sótano por las noches, creí conocer todo de Christopher Luna, pero sabía que lo que había leído podía o no ser real, y que quería saber sobre él. Durante todo ese tiempo, me había distanciado enormemente de mi familia, parecía que vivía solo, ya no hablaba con mi hermano Gabriel, y mi padre estaba muy ocupado complaciendo todos los caprichos de Esmeralda. Me arrepiento de haberle llamado alguna vez madre, y ahora había perdido gran parte de mi vida por saber más sobre la vida de una persona que no conocía. Mi interés era muy profundo hacia él, comenzaba a pensar que Luna tenía razón sobre este mundo, y una noche tras haber visto durante mucho tiempo las estrellas, caí dormido en mi cama, y lo soñé. Ahí estaba Christopher, me advirtió que dejara todo, si era necesario que me cambiara de casa, hay cosas que nadie debe saber, y yo no era la excepción, si continuaba podía depararme un futuro, y me dijo que el suicidio no fue nada comparado con lo que él es capaz de hacer, ni siquiera la muerte lo detiene, y si él me encontraba mi futuro estaría colgando sobre un hilo. Desperté sudando y a pesar de lo que me dijo Luna no hice caso, y recordé que yo tenía una llave y no sabía qué abría, así que busqué en cada rincón de la casa, desde el ático hasta el sótano, pasando por cada habitación, por cada centímetro intentando hallar la cerradura que sería abierta por mi llave, pero no encontré nada. Desesperado, subí al ático con la ilusión de que hallara por alguna obra de magia un cuento que no haya visto antes, pero el librero estaba vacío, tan vacío como mis esperanzas de saber quién era él. Pero, entre mi frustración encontré que Luna no estuvo toda su vida solo en esa casa, encontré una foto de él con otro hombre, que se veía notablemente más joven que él, así que había una probabilidad muy alta de que ahora y le pregunté a todos si conocían a la persona que estaba junto a Luna, pero nadie lo conocía. Si alguna vez estuvo en este pueblo, nadie lo conoció, pero me dijeron que quizá el notario del pueblo, un hombre ya anciano, podía saber quién era, si estaba vivo y dónde encontrarlo, así que busqué al notario en su casa, y por suerte lo encontré, y mejor aún, le mostré la foto, y me dijo que la persona que aparecía junto a esa foto nunca existió. Yo nunca olvido un rostro, yo conozco cada persona en este pueblo desde mucho antes de que tú nacieras, conozco a los Roivas y a los Luna, pero chico, déjame decirte que ese tipo jamás dio un paso en este pueblo. Eso me dijo el viejo notario, pero yo le dije que necesitaba preguntarle sobre esta llave, que había llevado conmigo en forma de collar desde que tuve ese sueño, y el notario me dijo: Oh, esa llave sí la conozco, el viejo Luna la llevaba consigo a todos lados como tú lo haces, en forma de collar, dijo que la protegería con su vida para que él no la tuviera. Pobre Christopher, la soledad lo volvió loco, cuando no estaba en su casa, estaba acostado en un campo de rosas hablando con el viento, como si alguien lo escuchara. Eso es, desde mi cuarto se apreciaba un campo de rosas, al cual no había ido desde que llegué a la casa, y ya no tenía ninguna pista. Ese campo era mi última y única esperanza. Tras dirigirme a aquel campo de rosas, sentí una sensación de amor, como nunca. Era tan sereno, armonioso y hermoso el lugar que parecía que no existía el mal en ese lugar. El día había sido muy agotador, y no dormí bien en la noche, así que el agotamiento me ganó, y me desmayé sobre ese campo para quedar
estar dormido, todavía tengo la duda de si lo que viví en ese instante fue un sueño, una alucinación, me había teletransportado al pasado, me había vuelto loco, no lo sé, pero solo sé que lo recuerdo muy bien, muy nítido. Estaba yo acostado en el campo de rosas y me levanté para buscar algo que no sabía qué era. De la nada, como un fantasma sin un solo ruido que se escuchase, ahí estaba él, Christopher Luna, a un lado de un pozo, sostenido un muy pequeño baúl y con su llave colgando en pecho, y hablaba solo. ¿Qué quieres de mí? Eso no te lo puedo dar, es mío, vete de aquí, prefiero la soledad a tu compañía, aléjate. Comenzó a gritar de desesperación, parecía que lo atacaban y yo grité, Luna, ¿estás bien? Respóndeme, necesito saber quién es él. Y vaya susto que me lleve, él no solo volteó, sino que tenía una cara pálida, sin vida en sus ojos, con mucho miedo y me dijo lárgate, pero, lo más escalofriante, fue que lo vi, ahí estaba, él. Tenía tanto miedo, mi corazón dejó de latir, me puse blanco, y no creía lo que observaban mis ojos. Su figura no era repulsiva, de hecho era humana, tenía la misma apariencia física que la de Luna, como si fueran gemelos, pero, este último no tenía ojos, en su lugar solo había un vacío de color negro, y gritó con una voz sombría llena de odio. Tú me puedes ver, me escuchas, sabes que estoy aquí. Quise desviar la mirada pero él sabía que lo podía ver. Tú me ves, te mataré en un segundo. Tu collar es una llave, y no es cualquier llave, es la llave. Se acercó a mí, y puso sus heladas y siniestras manos sobre mí, cuando estaba a punto de arrebatarme la llave, pero en eso Luna le gritó. Déjalo, de nada te sirve la llave sin el baúl. Lo tomó y aventó por el pozo que se encontraba tras de él. En ese momento todo se fue, era de noche, y yo estaba parado al lado del pozo, no sabía cómo había llegado allí, pero sin preguntarme más, comencé a vaciar el pozo, hasta dejarlo sin agua. Luego cuando por fin estaba sin nada, sentí algo duro al final, podía ser el baúl, bajé y lo encontré, realmente estaba en mis manos el baúl, así que regresé a mi casa con el baúl en manos, y me preparé para abrirlo, pero me preguntaba, León, ¿realmente quieres abrirlo? Dicen que no siempre debemos saberlo todo, hay cosas que preferíamos desconocer, pero después de todo lo que había pasado tenía que saber quién era, él. Así que tomé la llave y la encajé sobre la cerradura, y encajaba perfectamente, le di vuelta y se abrió. Nunca tuviste la sensación de querer con toda tu alma algo que creerías que sería perfecto, pero cuando por fin lo consigues, te das cuenta de que no era tan bueno como creerías que sería y preferirías volver al pasado para nunca haberlo tenido y no desilusionarte. Hay cosas que no debemos saber, hay cosas que son mejor como ilusiones que como realidades, pero ahora la realidad era diferente. Por fin tenía en mis manos los dos cuentos que me faltaban, él y el final de la batalla. Primero leí el final de la batalla, que contaba cómo Luna había cedido ante él, ya no tenía nada, estaba consumido por la soledad y tendría que cargar con eso para siempre. Nada ni nadie lo liberaría de su tormento, él siempre lo seguirá, y solo Luna lo vería, su condena perduraría para el resto de la eternidad, más allá del cielo o el infierno, el bien o el mal, y ahora solo la muerte le serviría de consuelo, y no para deshacerse de él, sino para dejar de ver al mundo que lo rechazó. ¿Me estás prestando atención? Sí, te estoy hablando a ti, escucha muy bien que ahora se acerca la mejor parte, sé que te gustará, pon mucha atención a lo siguiente. Tras leer eso, solo me quedaba por leer, él. Que sería el final de mi búsqueda, con eso sabría todo lo que desconocía. Por fin, estaba a punto de saber, abrí el libro y me encontré con que estaba vacío, no había nada escrito, solo estaban en blanco las hojas. Mi decepción fue enorme, pero de la nada escuché una voz que me decía: no te preocupes, tú no necesitas leer un estúpido libro para saber quién soy yo. ¿A qué te refieres con para saber quién soy yo? Yo soy él. Es imposible, ¿dónde estás? Que no te veo. Acércate, estoy aquí, ven y veme, asómate, velo con tus ojos. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Yo soy él y solo quiero hacerte feliz, te libraré del dolor y podremos estar juntos para toda la vida, nunca te sentirás solo, siempre estaré a tu lado. ¿Dónde estás? Asómate en el espejo. Cuando vi el espejo solo veía mi propio reflejo, pero sin ojos.
Es imposible, tú no puedes ser él, aléjate de mí, no quiero tu compañía, me das miedo. Ahora nadie nos separará, yo soy tú, yo soy él y más vale que me ames. Señorita Esmeralda, su hijo León Roivas, nos tiene muy preocupados, no come, y no deja de hablar solo. Dice que lo están escuchando, que alguien le pone atención, nos da miedo, y creemos que lo mejor es aislarlo, quizás sí se mejore, solo lleva una semana aquí, y no deja de hablar de él, y de un Christopher Luna, dígame qué le pasó a su hijo. Verá, enfermera, yo conocí a su padre hace más de un año atrás, y llevamos 11 meses de feliz matrimonio. Cuando nos casamos, quisimos buscar una nueva casa donde vivir. Gabriel, mi hijo mayor, encontró una casa muy hermosa, perfecta para nosotros, pero nos advirtieron que un tiempo atrás un escritor se había suicidado, pero no le dimos importancia, ya lo pasado, así que la compramos. Gabriel tomó su cuarto, León el suyo, y Ezequiel y yo el nuestro. Todo era perfecto, hasta que León comenzó a leer unos libros que encontró en el ático, se apartó de la familia, y su padre, su hermano y yo nos preocupamos mucho por él. Intentamos esconder los libros, pero él los buscaba como desesperado. Teníamos miedo de leer lo que tenían esos libros, así que nos deshicimos de ellos. Pensamos que esa fue la mejor solución, pero comenzaron a aparecer más libros. Resultó que León comenzó a escribir sus propios cuentos, y siempre tenía en mano un libro que no pudimos quitarle. Quería saber quién era él, pasaba horas y horas contemplándose en el espejo de su habitación, como si al verse en el espejo no se reconociera. Cargaba consigo una llave que no sabemos de dónde sacó, pero un día, que Gabriel fue a dejarle el desayuno a su recámara, encontró que no estaba, se asomó por su ventana y lo vio caminando por un campo de rosas, sin zapatos y solo con su pijama. Fue rápido tras de él, y vio que estaba hablando solo. Gritó: Luna, ¿estás bien? Respóndeme, necesito saber quién es él. Y su hermano le dijo: ¿Tú me puedes ver? ¿Me escuchas? ¿Sabes que estoy aquí? Cuando León escuchó eso, salió corriendo y brincó hacia un pozo, cayó bruscamente y su hermano lo recogió y llevó a su cama. Al día siguiente solo gritaba mientras se veía en su espejo: Aléjate de mí, no quiero tu compañía, me das miedo. Y decidimos traerlo a este hospital mental, con la esperanza de que se recupere, de que vuelva a ser quien fue. Nos preocupa, lo queremos mucho. Oh, ya veo, señorita, interesante su historia, pero me da lástima decirle que su hijo se encuentra allí. Pase y escuche hablar lo que dice. No estoy loco, todos ustedes me ven mal, es él la causa de mis males, líbrenme de él dice que jamás se irá de mi lado, no lo quiero más, me asusta, y ustedes no entienden lo que estoy pasando, sáquenme de aquí, terminen con mi tortura, él lo sabe, él quiere matarme, y no se lo permitiré. León había perdido la cordura, al igual que le pasó a Christopher, pero a todo esto, ¿quién era él? Él es un espíritu que vive en nuestra propia alma, un espíritu que nos ama, y que no piensa como un humano. Para él no existe el bien o el mal, para él tú lo eres todo, nace de nuestros deseos, de nuestras debilidades y temores, y está escondido, esperando a ser liberado. Él es una parte de ti, que nadie nunca te quitará. Una vez que te encuentra no te suelta, y ni la muerte lo separa de ti. Pero, ¿qué pasó con León? Él fue encerrado en un cuarto lejos de todos. Al día siguiente lo encontraron muerto, se había suicidado, se ahogó con su propia sangre, se mordió la lengua con los dientes hasta arrancársela, no gritó, no se movió, no podía, la camisa de fuerza lo impedía, se quedó en una esquina, soportando la agonía de saborear su sangre, de ver cómo el suelo se llenaba de ese tan profundo color rojo que caracteriza a la sangre, y en el reflejo del charco se podía ver a sí mismo, y cuando se veía, lo veía a él, se veía a sí mismo sin sus ojos, solo podía sentir dolor y las lágrimas caer, acariciando su rostro, para terminar con su vida. Hay cosas que no debemos saber, cosas que no están en nuestras capacidades mentales, y justo antes de que León Roivas falleciera, dijo lo siguiente:
Yo sé que no estoy solo, no estoy hablando solo, hablo contigo, se me estás poniendo atención en este momento. Únete a mi felicidad, acompáñanos a un lugar donde podamos ser felices para siempre, sé que estás ahí, Él te conoce, Él lo sabe, y pronto vendrá por ti y todos podremos olvidar la agonía y sonreír por toda la eternidad. Quiero hacer comedia porque lloro. Muy pocos hacen vídeos que no aspiren a dar gracia, y esto se debe a que los vídeos no cómicos no triunfan, los usuarios no se suscriben, y estas